Diga conmigo, un rollo que vuela y una mujer, hermanos, en un recipiente. Y dos mujeres con alas de cigüeña. Es lo que se menciona el capítulo 5 del libro de Zacarías. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla y nos muestra aquí en este libro que Israel, el pueblo de Israel, había regresado de Babilonia y el pueblo, hermanos, se había regocijado, se había deleitado porque el pueblo había regresado de Babilonia. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia y ahora regresan por mandato del rey Ciro. Regresó todo el pueblo y se encontraron ahora en Jerusalén. Y ellos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho gozo, empezaron a reedificar el templo de Jerusalén. Dice la palabra de Dios ahí en Esdras. Va a ir conmigo a Esdras capítulo número 3, mi hermano y mi hermana. Allá antes, despuesito de los reyes, mi hermano, dice la palabra de Dios, capítulo 3, el versículo número 10. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes y vestidos de sus ropas y con toda trompeta los levitas e hijos de Asad con símbolos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo cantaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban, dice, los cimientos de la casa de Jehová. Se habían echado los cimientos, mis hermanos. Qué gozo y qué alegría, ¿verdad? Servirle a Dios. Cuando una persona tiene la oportunidad y el privilegio, mi hermano, servir y trabajar en la casa del Señor, pues es un privilegio, mi hermano, mi hermana, hacerlo, ¿verdad? Así que así sucedió, así pasó, pero dice el versículo número 12, dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos, fíjese hermano, ancianos que habían visto la casa primera. Recuerde que vino Nabucodonosor y tumbó todo, quemó todo, mis hermanos. Se llevó todo Nabucodonosor, ¿verdad? Y fue a destruir la casa donde se alababa, se saltaba el nombre del Señor. Y no había, hermanos, ya un lugar donde venir, donde alabar, donde exaltar el nombre del Señor. Así que cuando regresaron todos los de Babilonia, el pueblo, ¿verdad? Pero regresaron, hermanos, pero muchos de ellos habían pasado 70 años y había una nueva generación que regresaba. Esa nueva generación, mis hermanos, era una generación que traía ciertas cosas de Babilonia, que a Dios no le agradaba, que a Dios no le honraba la vida que estaban llevando todos estos hombres que estaban reedificando la casa del Señor. Y hermanos, cuando estaban reedificando la casa de Dios, dice que sus enemigos se levantaron. Y los enemigos se levantaron para detener la obra del Señor, dice, y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de voz de lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos, dice la Escritura, la palabra de Dios. Pero dice el 4, y oyendo los enemigos de Judá, óigalo bien, hermanos, y de Benjamín, que los venidos de cautiverio edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Dice, ellos quisieron participar y fueron con Zorobabel, que era el gobernador, dice, y las casas paternas, y pidieron permiso. Pero dice el versículo 3, Zorobabel y Josué, dice, y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con ustedes, porque ellos querían tener parte, pero dijeron, no, porque no queremos contaminarnos más. Porque era un pueblo, hermanos, que estaba bien contaminado y querían participar y también levantar la casa, el templo del Señor. Y dijeron, no nos conviene seguir edificando con ustedes o que ustedes participen con nosotros. Hermanos, la casa de Dios debe verse como lo que es.
Una casa donde se exalta al Rey de Reyes, al Santo, al que se proclama Santo, Santo, Santo. Así que toda obra que usted haga tiene que ser ¿con qué? Con un temor reverente, con una santidad delante del Señor, porque Dios no se agrada. ¿Y de qué trata el rollo? Dice la palabra de Dios. Vaya conmigo ahora sí a Zacarías capítulo número 5, mi hermano y mi hermana. Fíjese lo que trata el rollo cuando se mira pues digamos, esto que estaba sucediendo con el pueblo, ¿verdad? Así que, ¿qué decíamos que traía? Traía el pueblo, hermanos, muchas costumbres paganas. Y el Señor nos exhorta, vamos a leer hasta el versículo número 4. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré aquí un rollo que volaba. Un rollo dice que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, diga conmigo que hurta, como está en un lado, dice, del rollo, ¿será qué? Destruido. Será destruido. Todo aquel que hurta, dice el Señor, esta es la maldición que sale sobre toda la tierra, dice. Todo aquel que hurta, dice, ¿será qué? Destruido. Seguimos leyendo, mis hermanos. Y todo aquel que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido también. El que jura falsamente y el que roba. Dos cosas está que manifestando ese rollo que vuela. Yo lo he hecho salir, dice Jehová. El Señor dice, yo he hecho salir ese rollo que vuela y para que se anuncie en toda la tierra, empezando ¿dónde? En Jerusalén, empezando con todos los cautivos que han regresado de Babilonia. Yo lo he hecho salir, dice el Señor, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá, dice, y vendrá de la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente, y vendrá de la casa del ladrón y al que jura falsamente, dice en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con maderas y sus piedras. Así que dice, va a consumir, dice, quien sea, dice el Señor, ¿verdad? Pero vamos a empezar aquí, dice el Señor. Y se va a empezar ¿dónde? En Jerusalén. Todo hombre y toda mujer que jura falsamente en el nombre de Jehová, en el nombre mío, dice el Señor, y todo hombre, toda mujer que roba, dice, vendrá el fuego que va a consumir no solamente su vida, sino también ¿qué? Su casa. Piedras, madera, todo lo va a consumir, dice, va a traer una ¿qué? Calamidad. Dos cosas que tenía que cuidarse el pueblo y dos cosas que tiene que cuidarse toda la ¿qué? La tierra, porque no solamente era un mensaje para Israel, era para toda la tierra. Pero Dios iba a empezar ¿dónde? En Jerusalén, mi hermano y mi hermana. Así que de esa forma, de esa manera, dice la palabra de Dios, que el pueblo tenía que alinearse. El pueblo, la nueva generación que estaba llegando, que había venido de Babilonia, tenía que limpiarse, santificarse y purificarse, mis hermanos. La Babilonia en aquel tiempo simbolizaba el mundo, simboliza a Satanás, simboliza las obras de las tinieblas, mi hermano, mi hermana. ¿Y qué se tiene que hacer o qué se tenía que hacer? Santificarse y limpiarse. Todo creyente, todo hombre, toda mujer que viene al reino de los cielos, tiene que santificarse delante del Señor, tiene que purificar su vida por medio de una confesión sincera y verdadera delante del Padre, delante del Señor. Así que de esa manera dice la palabra de Dios que este pueblo, mis hermanos, se detuvo la construcción por 16 años, porque dice la palabra de Dios en Esdras, si usted sigue leyendo el capítulo 4 de Esdras, dice que un tiempo y pasó el rey de Sirio y vino el rey de Persia, que era Darío, y Darío empezó a reconstruir porque ya se había mandado el mandato por medio de Ciro, el que era el que había conquistado, era de los medos, ¿verdad? Y Darío era de los persas. Así que hubo dos reinos, mis hermanos, que conquistaron a Babilonia, los medos y ¿quién? Los persas. Y ellos habían que regresado, mis hermanos. Dios les había dado el privilegio que regresaran de vuelta ¿a dónde?
a Jerusalén y tendrían que reconstruir de vuelta el templo. La prioridad era ¿qué? El templo. Así que el Señor les habla y les dice que esa era ¿qué? La prioridad. El Señor castiga a los que roban. Dice, es un rollo, dice, escrito por dos partes. Uno que roba por un lado, está escrito, y el otro por otro lado, el que jura falsamente el nombre del Señor. Hay un mensaje en los dos lados. Significa que lo que dice es muy importante, ese rollo, ¿verdad? Y que todo mundo debe de oír y debe de escuchar, porque el que roba, dice, y el que jura falsamente, va a ser destruido él y toda su casa, todo su hogar. El que hurta, dice, Proverbios 30, versículo número 8 y 9, dámelo por favor, hermano Pablo. Proverbios 8, por favor, 30, capítulo 30, versículo 8 y 9. Capítulo 30, Proverbios. Estamos ahí en Proverbios 5, 4. Ok, déjame, a lo mejor yo lo tengo aquí. Es que todavía la muchacha no tiene mucha experiencia en mover la palabra de Dios. Fíjese que dice, vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. No sea que me sacie y te niega y diga quién es Jehová. Vanidad y palabra mentirosa. ¿Qué dice? Aparte de mí. Y luego dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. Hermanos, tenía que cuidarse Israel de dos cosas. Robar, hermanos, era significado de ¿qué? Transgredir los mandamientos. Para ellos era más importante que cumplir la palabra, que cumplir la ley de Dios. Y por eso Dios advierte, porque para mucha gente es más importante lo material que cumplir la palabra de Dios, que obedecer la palabra de Dios. Mucha gente se puede estar vendiendo, mis hermanos, por causa del dinero. Vendes tu vida, tu relación con Dios por causa del dinero. Dejas de servir al Señor por causa del dinero, por causa de tomar algo que a ti, hermanos, Dios te prometió dártelo. Y Dios siempre dijo, sí, si buscas mi reino y mi justicia, Dios te va a proveer todo lo necesario. Pero eso Israel no lo había entendido ni lo había comprendido. Y tal vez muchos también no lo entienden ni lo comprenden, pues puede traer maldición. Así que todo tipo de robo deshonra al Santo de Israel, deshonra a Dios. Así que el creyente que roba cree que los bienes materiales son más importantes que las leyes de Dios. Dice, quien roba y jura falsamente será ¿qué? Destruido. El Señor puede entrar a cualquier casa y puede, hermanos, también sacar a luz todo lo que usted ha hecho. Fíjese lo que dice Hebreos 4:13. Dame Hebreos 4:13, por favor, hermano Pablo. Ah, no, ¿quién lo tiene ya? Y Hebreos 13:18. Vamos a ver ahí. Hebreos 4:13. Capítulo 4, ahí mismo de Proverbios, hija. Bien. Dijo si para mayo son los soles, entonces ¿para qué quiero qué dijo? ¿Para qué quiero sombrero, va? Entonces, hermanos, Hebreos 4:13 dice la palabra de Dios. ¿Proverbios se lo puso o Hebreos? Ok. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa criada que no sea ¿qué? Manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, mis hermanos, usted y yo no nos podemos escapar. Todo lo conoce, todo lo sabe, Él es omnisciente, o sea, significa que todo lo sabe. Eso omnipresente quiere decir que está en todas partes. El Dios a quien nosotros servimos y adoramos, mis hermanos, tiene un conocimiento de cada uno especial, dice la palabra de Dios, que el Señor dijo que aún nuestros cabellos están todos contados, dice el Señor. Así que nos conoce perfectamente a usted y a mí también, mi hermano y mi hermana. Y somos llamados nosotros, mi hermano, a ser siervos de Dios. ¿Debemos de qué? De conducirnos honradamente en todo tiempo. Somos siervos de Dios y debemos de qué? De conducirnos honradamente cuando todo el tiempo.
Si usted quiere que le vaya bien, mi hermano, si usted quiere que usted sea bendecido o bendecida, usted tiene que sujetarse al mandamiento de Dios. Si no obedecemos, sufriremos el castigo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso deshonra el nombre maravilloso del Señor. Dice el versículo 4, mi hermano y mi hermana, ahí estuvimos leyendo, debemos de ser fieles. Dice, debemos de ser fieles, o seamos fieles, vendrá a la casa del ladrón, dice el Señor. Vendrá a la casa del ladrón y del que jura falsamente. Dice. Va a venir, va a visitar esa casa el Señor. Y dice, todo lo que tiene en su casa será destruido. Y vendrá un juicio sobre esa casa, sobre ese lugar. Así que vemos este caso en quién? En Sedequías. Sedequías juró, búscate ahí, Ezequiel capítulo 17, por favor. Sedequías juró en el nombre de Jehová que se iba a someter al rey de Babilonia. Despreció el juramento y quebrantó su pacto. ¿Y qué cree que pasó? Hermanos, vemos un ejemplo. Vemos acá en el capítulo 7 del libro de Josué. Acá, mis hermanos, tomó del anatema y no podían vencer ahí. Ahí era un pueblo muy pequeño que habían vencido ya a Jericó y habían tumbado los muros de Jericó, pero ahora había que conquistar ahí. Pero cuando conquistaron a Jericó, uno de ellos, Acán, codició, dice la palabra de Dios, un manto babilónico y tomó también un pedazo de oro y lo agarró y lo escondió, dice la palabra de Dios. Y el versículo 7 y 8 de ese libro le pregunta Josué, le dice, Señor, ¿por qué no podemos vencer a nuestros enemigos? Porque han tomado el anatema, han robado, dijo el Señor, y han escondido debajo de sus tiendas, y por lo tanto no podrán vencer a sus enemigos. Así que, mis hermanos, había una orden y había que quitar el mal. Había que quitar ¿a quién? En este caso, pagó fuertemente a Acán y toda su familia. Fue destruida toda su familia, no solamente él, sino toda su casa. Dijo el Señor, visitaré tu casa, visitaré también tu hogar, visitaré tus hijos, dice el Señor. Dos cosas te tienes que cuidar, le dice el Señor a Israel. Dos cosas, y este es un mensaje para toda la tierra, pero vamos a empezar aquí y tiene que arreglarse Israel, tiene que santificarse Israel. Y sucedió eso, mis hermanos. Sucedió también con el rey Ezequías. Dame allí, hace rato que te lo pedí, hija. Ezequiel. Sí, pero hay que tenerlo ahí en 17, en Ezequiel. Vamos a ver, dice la palabra de Dios, versículo 11. Y vino a mí palabra de Jehová, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Dile, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de los descendientes del real e hizo pacto con él. Está hablando de Ezequías. Ezequías hizo pacto con el rey de Babilonia. E hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardasen el pacto, permaneciera en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto. O sea, se rebeló contra el rey de Babilonia. Hizo pacto, hizo juramento en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero se rebeló, dice, violó el pacto y violó el juramento el rey Ezequías. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Dice, para que se diesen caballos y mucha gente será prosperado. ¿Escapará el que estas cosas hizo? Esa es la pregunta que hace. ¿Escapará el que hizo estas cosas? El que rompió el pacto podrá escapar, habla el Señor. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho por él rompió. Se rompió el pacto, mis hermanos.
el juramento que he hecho. Dos cosas, dijo el Señor. No puedes robar y no debes hacer juramento en mi nombre. Si haces un juramento, si haces un pacto en mi nombre, debes de ¿qué? De cumplirlo. Es lo que el Señor dice. Es mejor que no prometas, no hagas un pacto y no cumplas. ¿Verdad? Si puedes, hazlo. ¿Verdad? Un día en el Nuevo Testamento dice que Ananías y Zafira hicieron un juramento, un pacto. Señor, vamos a vender esta heredad. Y una vez que se nos dé esta heredad, nosotros vamos a entregarlo todo a los apóstoles. Y hermanos, pero cuando ellos vendieron la heredad, se les hizo mucho dinero. Y dijeron, no, pues vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, esposa. Y vamos a decir que nos dieron en tanto esta heredad. Y vamos a entregar ahí una cantidad pequeña. O sea, no lo importante la cantidad, sino lo que ellos habían hecho un pacto. Si ellos hubieran dicho, nosotros queremos dar 500, pues está bien. Queremos dar, está bien. Pero ellos dijeron, toda la casa, Señor, cuando la vengamos, estemos vendiendo la casa y nos den el dinero, todo será para ti, Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? Violaron el pacto. Y cuando llegaron ante Pedro, dice la palabra de Dios que Pedro le dijo, ¿en cuánto vendiste la heredad? En tanto. Y dijo, hoy te van a sacar. Y ahí cayó muerto. Y llegó la mujer también. Oye, ¿cómo está el asunto? Le preguntó, ¿verdad? No has mentido a los hombres, sino a Dios, le dice. Por lo tanto, así como sacaron a tu esposo, te van a sacar a ti, le dijo el Señor. A ti te van a sacar, y ¡pum! Cayó también muerta ahí. ¿Qué dijo el Señor? Voy a visitar tu casa. Voy a visitar tus heredades. Todo lo que tenga y con fuego, aún las piedras van a quemarse, dice, en tu casa, en tu hogar. Pregúntese en este día, mi hermano y mi hermana, ¿por qué no estoy siendo bendecido, prosperado? ¿Por qué estoy caminando de una manera incorrecta delante del Señor? ¿Por qué las cosas que yo estoy haciendo no me rinden en este día? Pregúntese, mi hermano y mi hermana. Dice la palabra de Dios, hablando Joel, Oseas, pero, ¿qué dice? Mediten bien. Mediten bien por qué ustedes trabajan y es como si fueran y echaran el saco roto. Mediten bien por qué están sembrando y no están cosechando, dice el Señor. Mediten bien, ¿verdad? Hay algo en ustedes que no han confesado, que no se han arrepentido y que han hecho cosas incorrectas delante de mí. Es lo que dice el Señor, mi hermano y mi hermana. Así que dos cosas, dice el Señor. Se tiene que cuidar el pueblo. Robar y jurar falsamente. Dos cosas tiene que cuidarse el pueblo. Y dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 76, 11, mi hermano. Déjeme leérselo también. Salmo 76, 11. Déjeme leerlo y de ahí nos vamos a pasar allá al libro de... Dice así, prometer y pagar a Jehová, dice, vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Promete y paga, dice el Señor. O mejor no prometas y después te retratas. Porque el Señor no le agrada ese tipo de vida, de conducta. ¿Somos qué? Llamados para ser siervos fieles, mi hermano. Que tú sí sea sí o que tú no sea no. Obedientes, dando lo mejor, sirviendo, y cuando cumplamos, usted y yo nos irá bien. A usted y yo nos va a ir bien. Deuteronomio 10, del 12 al 13, fíjese lo que dice. Así que, hermano Paulito, no se olvide la promesa. Amén. Deuteronomio, mis hermanos, capítulo 10. Vamos a leer ahí, mi hermano y mi hermana, el versículo 12 y el 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué dice? Para que tengas ¿qué? Prosperidad, para que te vaya bien. Guárdalo, cúmplelo, dice el Señor, y te va a ir ¿qué? Bien. Tú puedes matarte trabajando, dice. Puedes trabajar tiempo extra. Puedes trasnochar trabajando, dice.
Pero si no cumples, dice el Señor, no te va a ir bien. Pero dice, si tú buscas mi reino y dejas que la gracia de Dios te transforme, te cambie, y te limpias, te santificas, porque vienes de un mundo lleno de maldad, lleno de perversidad, donde el robo, mis hermanos, el cohecho es lo que impera, donde se jura falsamente en el nombre de Dios, entonces dice el Señor, no les va a ir bien. No les va a ir bien. Es más, hasta voy a visitar su casa. Es más, voy a traer hasta un juicio por cuanto ustedes usaron vanamente la palabra de Dios, la palabra del Señor, mi hermano y mi hermana. Así que esa es la primera parte. Segunda parte, dice la palabra de Dios, no robar, no falte a la palabra, dice el Señor. Dios es un Dios que nos comprende, pero no podemos engañarlo, hermanos. Dios nos comprende, pero no podemos engañarlos. Él cumple su palabra. Él lo que dice lo va a cumplir. Seamos fieles y busquemos y apartémonos de la maldad y el pecado. El Señor se lleva, dice, la maldad. Vamos a leer el versículo 5 ahí mismo de Zacarías. Capítulo 5, versículo 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Aquí levantaron la tapa del plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Qué tremendo, ¿ah? Entonces mira de vuelta la visión Zacarías. Y cuando la mira dice que miró que una mujer dentro de una efa. Era una efa, haga de cuenta que esta es una efa. Y estaba tapada ¿con qué? Con una de bronce, de cobre, algo así dice la palabra de Dios. Y cuando la destaparon estaba en medio de una ¿qué? Una mujer, dice. Se encontraba una mujer ahí, dice la palabra de Dios. ¿Qué representaba? La iniquidad y la maldad. Dos cosas representaba, dice la palabra de Dios. Esta es que la iniquidad, dice el Señor, dice, óigalo bien. Dice aquí, levantaron la tapa del plomo y una mujer sentada, se dice, en medio de aquel efa, y le dijo, esta es la maldad, y echó, dice, dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos, y miré aquí dos mujeres. En la primera dice, hay una mujer sentada en medio de una efa. Y ahí dice, hay que maldad y hay iniquidad. Representa la maldad y representa la iniquidad esta mujer. ¿Y por qué representa la maldad y iniquidad? Porque la maldad está asociada con algo femenino. Por eso representa a la mujer. Y sale una mujer, ¿verdad? ¿Con qué está asociada? Con algo femenino la maldad. Así está asociada en la Biblia. La maldad está asociada con algo femenino y por eso aparece una mujer. Y dos cosas dice que se presentan ahí. Y se describe que simboliza dos cosas, iniquidad y maldad. Es lo que hay, dijo el Señor. Así que la iniquidad traduce, hermanos, cualidades de injusticia y, hermanos, dice carentes de principios morales. Es lo que significa la iniquidad o la maldad. Carentes de justicia. Personifica codicia, materialismo y, hermanos, ser deshonesto. Es lo que significa. Dice la efa, tapa, dice el plomo. Significa una unidad de maldición. Cesta, dice, simboliza el comercio. Están haciendo comercialización y estaba Israel pensando cómo adquirir dinero a través del comercio. Pero no terminar la obra, no acabar la obra. 16 años tenía que el templo, mis hermanos, no se había parado. Y estaba ¿qué? Detenida la vida en el templo. Y el Señor dice, hey, ustedes están siendo equivocados. Deben de servir y trabajar en mi casa. Y deben levantar. Recuerde que la casa en aquel tiempo, mis hermanos,
se sentía y se presentaba la gloria y la presencia de Dios que representaba el lugar santísimo. Este es el lugar santo donde venía y se juntaba la gente. Pero este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote. Y por lo tanto estaba ahí el arca del pacto. Y ese arca del pacto simbolizaba la gloria, la presencia de Dios. ¿Dónde? Dentro del templo. Hoy en día, dijo el Señor, ¿verdad? Dice que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermanos. O sea, tendrán que una vida moral intachable, mi hermano. Serán unas personas, hermanos, sin robar. Y si prometen algo, hacen un pacto con Dios, van a cumplirlo. Es lo que significa. Que van a ser verdaderos, ¿qué? Adoradores. Un falso adorador, hermanos, tendrá esas cualidades negativas. Hará juramentos en nombre de Dios y no los va a cumplir. 2, estará su mente a la codicia. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo enriquecerme? ¿De qué manera puedo traer una riqueza para mi vida? No le hace, puedo dañar a ella con tal de que yo reciba una riqueza, dañar a fulano, sutano, con tal de que yo reciba algo. Hermanos, Dios dice que no hay nada oculto que Él no sepa. Y por lo tanto el Señor nos manda ¿qué? A ser honestos e íntegros. Y si alguno está carente de eso, ¿qué tiene que hacer? Humillarse, negarse, pedir perdón a Dios y, Señor, santificarse, limpiarse de esas cosas, es lo que significa, mi hermano y mi hermana. Así que el Señor se lleva a ¿qué? La maldad. Una éfrata esta es la maldad. Dice, una mujer sentada representa la iniquidad. Había maldad en el pueblo y Dios no lo iba a ¿qué? A tolerar. Dios no tolera la maldad dentro de su pueblo. La iniquidad no la tolera el Señor. No tolera la mentira y no tolera también el falso, hermanos, pacto que a veces hacemos. Dios quiere que seamos ¿qué? Íntegros. Y de acuerdo allá en Deuteronomio 10, versículo 12 y 13 dice, cúmplelo para que te vaya ¿qué? Bien. Para que seas bendecido, o seas ¿qué? Prosperado. Porque Él todo lo ve y todo lo sabe, mi hermano y mi hermana. Dios dice no lo va a tolerar, sino que Dios ve algo malo y lo va a ¿qué? Eliminar. Lo va a sacar, mis hermanos. En vez de no nos va a gustar, mi hermano, mi hermana, pero así es como trata Dios. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 5, 11. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Mas os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, óigalo bien, hermano, usted que viene a la iglesia, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aún comáis. No te juntes con él. Porque qué razón, dice, tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgará a vosotros los que están dentro? Porque los que están, dice, Dios juzgará. Pues dice, ¿a este qué? ¿No lo tiene ahí el 13? Léalo conmigo. Pues a ese perverso. Dice, quitar pues a ese perverso de entre qué? De nosotros. Capítulo 5. ¿Qué había cometido este hombre? Este perverso había cometido, tenía la mujer de quién? De su padre. Había hecho perversión, es perversidad eso, hermanos. Y era el hijo que le había ganado con la madrastra a su padre. ¿Y eso es qué? Perversión. Delante de la presencia de Dios. Y Dios no lo va a tolerar. Quiten ese perverso, dice, de entre vosotros. Échenlo fuera. Porque un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Contamina a todos, dice. Después todos andan, ¿qué? Contaminados. Dios lo dice, hermanos. Y eso es lo que tenía que quitar el pueblo de Israel. Eso significaba maldad. Hay maldad, dice. Hay iniquidad. Falta de moral delante del pueblo. Dice, tienen que arreglarse. Vienen de Babilonia. Y vienen y quieren agradarme, dice el Señor, pero tienen que limpiarse, tienen que santificarse. Esdras, léeles la palabra. Que estudien la palabra de Dios.
que se santifiquen, porque esos son los mandamientos. Por eso fracasó el pueblo y se fue 70 años de cautiverio a Babilonia. Y 70 años, hermanos. Y el pueblo no podía venir y gozar otra vez de la gloria, la presencia de Dios, pero siguiendo ahora conductas y tradiciones carnales, mundanas, porque desagradan el nombre maravilloso de Dios. A Dios no le agrada eso, hermanos. Dios quiere un pueblo y viene por un pueblo que sea santo, que se santifique, que se limpie día tras día. Un pueblo que no engañe, un pueblo que no robe, un pueblo que no jure falsamente, un pueblo que no vive en la maldad, en la iniquidad. Por ese pueblo viene el Señor, mi hermano y mi hermana. Y ese es el pueblo que Dios exige, porque Él lo compró con su sangre. Él pagó un precio por usted y por mí también, enviando su único hijo a dar su vida por usted y por mí. Así que el recipiente, hermanos, la iniquidad se lleva a la tierra de Sinar. Vaya otra vez conmigo allá. El capítulo 5 del libro de Zacarías. Profeta Zacarías, capítulo 5, mi hermano y mi hermana. Dice, y alcé luego mis ojos y miré aquí, el 9, 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tienen alas como las de cigüeña, dice, representan 2 ángeles. Y alzaron el efa entre la tierra y el cielo, o sea, se agarraron y se llevaron el efa. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde lo llevan? ¿A dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que sea que edificada casa en tierra de Sinar. Para que Sinar era ¿qué? Babilonia. Para que se regrese a Babilonia. Para que vuelva al mundo, dice. Eso tiene que regresar al mundo. Eso no debe entrar dentro de mi pueblo, dentro de la iglesia, dice el Señor. No deben permitir eso, dice el Señor. Porque esto trae ¿qué? Maldad, trae iniquidad, trae engaño, trae mentira, trae juicio. Esto dijo el Señor. Y hermanos, eso se dice que hizo. Lo regresaron a Sinar, a Babilonia, porque ahí venía la iniquidad. Se habían contaminado mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, dice de Sinar, y cuando esté preparado, dice, lo pondrán sobre la base. Se cree que era una base para un ídolo de idolatría, donde la gente adora ídolos y tiene idolatría. Debemos de tener cuidado también con eso, hermanos. Porque eso va a traer ¿qué? Iniquidad y maldad a tu casa, a tu hogar. No traías, dice, no traías anatema. Y está hablando, de acuerdo al capítulo 7, versículo 24-25 del libro de Deuteronomio, está hablando de la idolatría. No te harás dioses. Y lo dice el Señor, de todo lo vas a destruir. Aunque sea de oro, de plata, dice, no lo debes de regalar. Tienes que destruirlo, porque eso es anatema, trae maldición. Y no sabes que a través de eso opera un demonio. Está operando la maldad, está operando Satanás y sus demonios. Por eso estás en esa situación. Meditar bien, dice el Señor, medita bien. ¿Por qué las cosas no te están saliendo bien? ¿Por qué se ha tenido la gracia, la bendición sobre tu vida? ¿Por qué la gracia del Señor no fluye en tu hogar, en tu familia, con tus hijos? ¿Por qué ahorita tus hijos están en una situación terrible? Algunos ya perdidos, mis hermanos, qué triste, ¿verdad? Así que Dios quiere mantener limpio nuestro ser para que seamos verdaderos adoradores, para servirlo. Él demanda de nosotros limpieza. No debemos de ¿qué? De contaminarnos. Y hermanos, si usted se ha contaminado, ¿qué tiene que hacer? Primera de Juan 2:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que confesarlo. ¿A quién? Al Señor. ¿Cómo? En humildad, mi hermano y mi hermana. Usted y yo tenemos que confesar, Señor, sí es cierto. Dijo el Señor, duros de cerviz. ¿Y sabes lo que significa? No te puedes venir y reconocer y humillarte delante, porque eres duro. No quieres dejar ese pecado, no quieres abandonar esa maldad. Eres duro, dice el Señor. He extendido mi mano sobre ti, un pueblo rebelde y contradictor, dijo el Señor a Israel. Siempre la estuve extendiendo, dice, pero Israel no me quiere a mí, no me quiso a mí. Dice. Y ese es el dilema de muchos creyentes.
o de muchas personas que dicen creer en Dios, pero no obedecemos al Señor en lo que Él nos manda. Un pueblo que es limpio honra a Dios. Exalta el nombre de Dios. Se nos advierte en la falta de honradez, que Jehová no va a tolerar la maldad. Su pueblo debe de ¿qué? Odiar lo malo. Apartarse de lo malo, mi hermano. El Señor dice que si lo agradamos, usted no va a recibir ninguna ¿qué? Maldición. Si le agradas al Señor, hermano, usted no va a recibir una maldición. Nos va a proteger, nos va a bendecir y nos va a ayudar a permanecer limpios, a usted y a mí también, de toda ¿qué? Corrupción que el mundo tiene y que el mundo te va a tratar de contaminar. Y que si somos verdaderos adoradores, nada te va a dañar. No te debes preocupar si eres un verdadero ¿qué? Adorador. Pero si no eres un verdadero adorador, hermanos, van a venir problemas en tu casa, en tu hogar, en tu vida y probablemente hasta en tu salud. Y no vas a poder vencer. Ese pequeño no lo vas a poder vencer, hermanos. Ese problema de tu salud no lo vas a poder vencer. Por más que vayas con los doctores, que vayas con brujos, que vayas con hechiceros, que busques medicamentos así, no lo vas a poder vencer, hermanos. Hasta que te humilles y vengas y le digas al Señor, sí, Señor, yo soy el culpable. He vivido de esta manera. Pido perdón, Señor. Me humillo ante ti, Señor. Y te pido, Señor, que me restablezcas de nuevo. Dios es un Dios ¿qué? Bueno, diga, es un Dios bueno. De misericordia, de bondad, hermanos. Pero es un Dios que no tolera el pecado. Ni tolera la maldad, hermanos. Es un Dios que no tolera la mentira. El jurar falsamente no lo tolera el Señor. Él quiere la integridad de cada uno de nosotros. Que seamos hombres íntegros. Que cumplamos la palabra. Que el que usted dijo, lo cumpla, mi hermano. Que lo lleve ¿a qué? A la práctica. Que si usted prometió algo, como le dijo el Señor, Ananías y Zafira, ¿no cumpliste? Y usted puede decir, no, Dios no se interesa en el dinero de nadie. Porque Él es el dueño del oro y de la plata, amén. Por Él existen todas las cosas, hermanos. Eso que hay en la tierra, todo le pertenece a Dios. Su vida y mi vida también le pertenece al Señor, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tenemos que hacer? Venir delante de Él, humillémonos, alegrémonos, postrémonos y adoremos al Rey que vive, reina y gobierna. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo le pertenece al Señor, mi hermano y mi hermana. Todo es de Dios. Y así, mira, te puede cambiar, mis hermanos, todo lo que hay. Pero también te puede traer un problema. Todo lo que usted está viendo ahorita, hermanos. Los problemas naturales que se están viendo, sequías, problemas, hermanos, de incendios, todo eso, mis hermanos, Dios lo puede solucionar. Pero tiene que venir el pueblo y humillarse. Y el pueblo tiene que reconocerlo al Señor. Si no, hermanos, son 3 años de sequía que va a golpear terriblemente, no nomás aquí, toda la tierra. 3 años de sequía que están pronosticados en el libro de Apocalipsis y, hermanos, plagas que van a golpear a la tierra terriblemente. Depende si el hombre se quiere humillar y quiere pedir perdón y quiere sujetarse al mandamiento. Si lo cree también, ¿verdad? Si no lo cree, hermanos, como dijo Santiago, será oidor, pero no ¿qué? Hacedor. Es como si usted se mirara en el espejo. Nomás tengo una cosita que, pues no importa. No, hermanos, arregle esa área en su vida. Y deje que Dios le bendiga. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y le damos gracias al Padre. Le damos gloria y honra. ¿Qué vimos? ¿Un qué volaba? Y luego vimos una mujer en una efa. ¿Qué simbolizaba? La maldad y la iniquidad. Y vemos 2 mujeres con águilas de qué? ¿Con alas de qué? De cigüeña. Que agarraron el efa y se lo llevaron ¿a dónde? A Sinar, que es Babilonia. Lo regresaron a Babilonia.
La maldad tiene que regresar a donde va. No debe permitirse dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia. Y tampoco en su casa.